¿Estás listo para transportarte a un viaje que mejorará tu vida? Team Broadcast, un proyecto especialmente para ti. Estilo de vida, emprendimiento, finanzas, salud y muchos temas más. Team Broadcast, un podcast creado para ti, para mí y para todos. 3, 2, 1. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenida a un nuevo episodio de Team Broadcast. Hoy estamos estrenando, bueno, yo me estoy estrenando porque es mi primer episodio y hoy tengo un invitado muy importante, pero quiero hablarles primero del tema que vamos a hablar el día de hoy, que es sobre planea, define tus metas y diseña tu 2025 para triunfar. Vamos a aprender sobre cómo hacer metas, sobre qué es una meta, cómo definir tus objetivos y sobre todo el camino a trazar para poder llegar a ello, ¿no? Porque a veces como que nos frustramos un poquito, no sabemos qué hacer y más porque estamos a inicios de año. Entonces, el día de hoy es un gran inicio para que si no tienes las metas o a lo mejor no sabes si las hiciste bien, hoy vas a aprender de eso. Y bueno, quiero que se queden con nosotros. Fíjense que hoy vamos arrancando. Para mí es un honor y un placer estar con todos ustedes que me den la oportunidad de conocerme. Yo soy Isabel Muro, soy consultora de imagen y soy parte de Team Broadcast, entonces estoy muy contenta. Recuerden que cada miércoles tenemos un tema diferente sobre emprendimiento, finanzas, desarrollo personal, etcétera, así que van a estar aprendiendo mucho con nosotros. Quédense y quiero agradecer antes de comenzar, ya para darle la bienvenida a nuestro invitado, quiero agradecer a Huser. Huser es nuestra agencia de publicidad, que gracias a ellos es que tú nos puedes estar viendo en este momento desde tu celular, tu computadora o donde sea que nos estés conectando. Ellos nos llevan todas las redes y se encargan de llevarnos este podcast hasta tu hogar. Entonces, cualquier cosa que necesiten, pueden contactarlos. Y ahora sí, ya dejémonos de rodeos y vámonos a lo más importante, a presentarles a la persona que tengo aquí a mi lado. Ahí les va, quiero que primero lo conozcan. Él es coach en productividad, es especialista en comunicación, estrategia y personal branding. Es consultor en redes sociales, digitales y humanas. Toastmaster, TEDx, Staff and Runner. Ayuda a los colaboradores de las empresas a ser más productivos con estrategias de administración del tiempo y cumplimiento de metas. Además, usa la metodología de Lego Serious Play, que eso es muy interesante. Es miembro de Toastmaster Internacional, ha sido consultor capacitador para clientes como, escuchen nada más, Cámara de Comercio de Guadalajara, TEC de Monterrey, TEDx Guadalajara, Coparmex, New York Life, los seguros, DHL, Mercado Libre, Oracle, Royal Prestige y muchas empresas más que no las voy a mencionar porque si no se nos va todo el día. Y él es Álvaro Ferreira. Álvaro, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Isabel. Muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación, un honor para mí. No, muchas gracias. Es para mí importante que estuvieras con nosotros porque déjenme les platico cómo lo conocí. Tuvimos un diplomado en la Cámara de Comercio y Sección de Mujeres y él nos dio un tema muy importante que es parte de lo que vamos a aprender hoy, ¿no? Así es. Entonces, fíjense cómo son las cosas, porque yo lo estaba trayendo con la mente. Yo quería que Álvaro estuviera aquí, pero no tenía su teléfono. No tenía tu contacto y decía, ¿cómo le voy a hacer para contactar con Álvaro? Porque decía, Álvaro. Y en eso entramos a un grupo, ¿no? Si quieres, platícales cómo estuvo. Sí, un grupo para iniciar el año, precisamente con esto de la planeación, el tema de acompañarnos, de hacerlo en grupo, y ahí coincidimos casualmente. Casualmente, por eso yo creo que ya nos tocaba, porque justo yo escribí algo que tú lo viste cuando es un grupo de muchas personas, él me contacta por WhatsApp, y de ahí es que nace todo, y por eso él está aquí, así que tenías que estar en la primera. Gracias, no, pues qué honor y qué privilegio, y con mucho gusto vamos platicando, porque ya ves que también aprendimos en ese grupo y estamos viendo esto de inicio de año, la planeación, todo eso, de qué se trata. Así es, así que vamos a comenzar. Fíjense que estaba viendo una estadística y se las quiero compartir, que es muy interesante sobre las metas. ¿Sabían ustedes que solo del 100% de las personas, el 92% nunca cumple sus metas? Solamente el 8% lo logra. Y aquí, Álvaro, mi pregunta es, ¿por qué siempre en inicio de año empezamos con mucha energía y decimos, no, pues mis metas del negocio, mis metas personales, con toda la energía, pero llega un punto en el que paramos todo y dejamos abandonado? ¿En qué fallamos? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué pasa? Yo lo veo de esta manera. Imagínate que vas a emprender un viaje, subes al auto y revisas que está el tanque de gasolina lleno,
y está todo preparado, tienes ahí algo de tomar, algo de comer, y dices, es un viaje largo, pero estás entusiasmado y estás emocionado porque dices, voy para allá. El detalle aquí, cuando pasa eso, es porque de repente se cubre el tablero, se cubre el parabrisas, empiezas a avanzar, pero pierdes de momento toda la información que tenías. Ya no sabes a qué velocidad vas, si estás avanzando, cómo va la gasolina. Incluso imagínate que no revises el indicador de la gasolina en un viaje, es gravísimo, porque va a llegar un momento en que te quedas sin gasolina. Así que si no es que chocas con algo, seguramente el coche se va a detener en algún momento, y fue por no tener ese monitor o no tener esa información clara, el rumbo mismo incluso, y hasta en ocasiones buscar una ruta alterna, porque ya ves que de repente está cerrada una carretera o algo. Toda esta información es vital, es básica, porque las metas nos encantaría lograrlas los primeros años, los primeros meses del año. Vemos que los gimnasios están llenos para estas fechas. Sí, no ya por ahí de marzo, abril, sí, se llenan mucho. Ya antes de la mitad del año, muchos se abandonan esas metas, se olvidan, y es como esos indicadores que te comento en el auto, que no deberíamos de perderlos de vista, porque tal vez al principio sí los vamos viendo y de principio se ve bien, hay energía, hay gasolina, hay ganas, estamos emocionados, pero empiezan a pasar algunos imprevistos, ya no son las cosas como las imaginábamos, y muchos vamos abandonando por eso, hay mucha deserción. En cambio, si hiciéramos un plan y tuviéramos bien definido nuestro tablero, nuestros indicadores, supiéramos el GPS, supiéramos por dónde irnos, que a lo mejor vamos a llegar más tarde, o que tal vez no podamos visitar todos los destinos que queríamos, pero que sí podemos hacer parte de ello, eso ya haría una diferencia, porque estás de acuerdo que por lo menos ya tendrías más certeza, y si es un viaje que a lo mejor no vas a lograr en un mes o en 2 meses, pues sí en 4, 6, 8 o incluso 12 que fueran, pero que se sintiera uno satisfecho de decir, este año logré estas metas. Oye, entonces tú hablas de que justo vamos en el coche y luego de plano pierdes la visibilidad, pues entendemos que quiere decir que vas caminando y a lo mejor de inicio traes toda la gasolina, ¿no? Son todas las metas de inicio, pero entonces quiere decir que aunque a lo mejor te pongas metas, si ya no tienes rumbo, ¿es porque no había como una estructura? ¿Podría ser así? Sí, definitivamente. El tema de la planeación se trata de primero sacarlo de tu mente, ponerlo en un lugar donde lo puedas observar desde afuera, y ya así es más fácil que le puedes dar vueltas, que lo revises y que hagas ese plan, vayas definiendo los pasos. Hay metas que pueden ser muy ambiciosas, que pueden sonar imposibles. Cuando tenemos estos talleres de planeación para estas fechas de inicios de año, les decimos, tiene que ser ambicioso, no puede ser una meta que lograste el año pasado. Si el año pasado o el mes pasado vendiste tal cantidad y ahora quieres subirle muy poco, no te va a motivar, tiene que ser algo retador. Y sería estar en la zona de confort, ¿no? Exacto. Hacer que salgamos de la zona de confort, y ahí es en donde empezamos a dividir esa tarea grandota, que puede verse muy impresionante, muy impactante, la vamos dividiendo en pedacitos, hasta que llegan a ser acciones que pueden realizarse por día o incluso en algún momento del día. Y eso es más fácil porque ahí vas a notar el avance, vas a notar que vas caminando y no que tengamos que esperar 6, 8 meses para ver si salió o no. Oye, ¿cómo podemos empezar con esa planeación? Porque no todas las personas pues tienen conocimientos acerca de justamente de crearla, ¿no? A lo mejor hay ingenieros, hay abogados, una ama de casa que a lo mejor ella dice, oye, ¿cómo le hago para planear? Porque también la casa se tiene que planear. ¿Cómo le pueden hacer? O sea, ¿cómo partimos para empezar a crear tus metas y todo lo que necesitas para el 2025? Yo creo que tenemos que seguir el camino del arquitecto que va a diseñar una construcción y que tiene que revisar bien cómo van a ser los cimientos, y que hay que hacer todos los dibujos de los planos. Eso es bien importante, yo les recomiendo, que hay muchas herramientas para hacerlo digital, o hay quienes tienen muy buena memoria, yo les recomiendo que lo hagamos en papel. Definitivamente, el ponerlo en papel, así sean hojas de papel recicladas o como esas, es algo que te ayuda porque lo vas a ver desde otra perspectiva, lo vas a entender diferente y vas a poderlo estructurar. Así como los planos, podemos ver, digo, a lo mejor la mayoría no somos arquitectos o no sabemos de construcción de edificios, pero sí hemos visto que se necesitan los planos. Y esos planos antes necesitan estudios, necesitan ver la cimentación, el terreno, con qué contamos, qué nos falta, para partiendo de ahí entonces comenzar la construcción. Entonces nosotros lo que sugerimos primero es revisar en dónde estamos y qué tenemos.
Incluso Ok. si es algo que ya intentamos, Ujú. vamos pensando a alguien que quiere hacer un viaje, dice, es que el año pasado no pude, el año antepasado también lo quise hacer y no pude. Bien, vamos viendo qué funcionó y qué no funcionó para saber con qué contamos. Y a Ok. partir de ello, hacemos un plan tomando el aprendizaje de las veces anteriores. Tal vez se descompletó el presupuesto que Ajá. traíamos por un Más imprevisto, gastos. hubo más gastos o fuimos muy, no lo medimos, digamos, de una manera muy acertada, sino no previmos el tema del cambio del dólar. Bueno, pueden ser muchas cosas que ahora podemos considerarlas. Y ya sabiendo en dónde estamos parados y qué es lo que recorrimos, con qué contamos, entonces empezamos a construir. Entonces, por lo que entiendo es que primero es partir de analizar, en este caso sería el 2024, ¿no? O sea, Correcto. primero es, y por ejemplo, si no sé hasta qué punto se revisa todo o divides tu vida en áreas o cómo es que me enfoco para no querer hacer, porque a lo mejor dices, típico, no quiero bajar de peso, quiero comprarme un coche, quiero viajar, quiero que crezca mi negocio, quiero que esto, pero son muchas áreas, entonces ¿cuáles escojo para no abarcar mucho? Y, o sea, porque si no, luego también nos podemos perder y saturar, ¿no? Y Sí. qué es lo que reviso en el 2024 de eso. Acabas de decir algo muy importante. Hay que saber las áreas. Empezando por ahí, hablando de metas, es mucho, es general, es genérico. Hay que ver si son metas personales, si son metas profesionales. Digo, forma más fácil de dividirlo sería cuestiones personales, cuestiones de trabajo, pero de ahí también lo podemos desglosar. Cuestiones con la familia, cuestiones de salud, cuestiones que tengan que ver con nuestras finanzas, todo ello. Y sí, la sugerencia también es que no hagamos 50 metas o 20, sino que nos enfoquemos en unas 5 principales que queramos lograr. ¿5? 5. Porque si luego después tenemos toda la lista, ¿no? Así del 20, o 10 por área, 10 personales, 10 de relación, 10 de negocio, y luego justo decimos, híjole, Es ¿por mucho. dónde? Sí, es que a veces ver todo eso te agobia. Ajá. Mira, aquí la clave es que podrían ser 20, podrían ser 15, podrían ser 30, pero te vas a enfocar primero en esas 5. Y ya que vayas logrando una, viene otra. Porque también cuando te está yendo bien y vas avanzando, ya llegas 2, ya lograste la tercera, si lo dejas así, ya entras en una zona de confort, ya no te motiva y es cuando se pierde también. No es que alguien abandone nada más porque no lo logró, sino porque a lo mejor lo logró rápido y ya no hubo algo que lo motivara, algo que lo moviera. Impulsara. Entonces son definir las áreas, es abarcar todas las áreas de la vida que algunos le llaman la rueda de la vida, ¿no? Vida, sí. Es abarcar todas esas áreas y de cada área es que definamos 5 metas aproximadamente. Si fuera por las áreas de la rueda de la vida, yo diría que, mira, como son áreas que tienen que ver unas con otras, seguramente va a haber metas que se combinen o que tengan 2 aspectos o 3. Sugeriría que hiciéramos, ¿sí?, esa evaluación primero de lo que fue el año anterior, por ejemplo, en la cuestión familiar, en la cuestión finanzas, en la cuestión trabajo, en la cuestión pareja, en la cuestión, todo lo que vemos en que compone nuestro día a día como ser humano, les decía, la parte de la salud también que es muy importante, la parte espiritual. En conjunto, revisamos qué funcionó, qué nos falta y partiendo de ahí definimos qué nos gustaría mejorar. Seguramente, enfocándonos en una meta, va a apoyar algunos otros aspectos de otras áreas de la vida. Así sería ver cuál es la prioridad para poder tenerlo claro y lo que te digo, tener una listita de a lo mejor 10, 15, pero nos vamos a enfocar en 5 o incluso se recomienda que nos enfoquemos en 3 para darle toda la energía, todo el apoyo y ya el enfoque, y ya cuando una se va materializando, entonces vamos con la siguiente. Ahora, hay algo importante también. Hay algunas metas que son, digamos, de una fecha, se cumplió y listo. ¿Sí? Y hay otras que van a lograr que se conviertan en hábitos y unas llevan a las otras. Por ejemplo, te iba a decir como cuál, ¿no? Para diferenciarlas, ajá. Sí, y es bien importante porque fíjate que a veces no nos damos cuenta y creo que aquí está la clave. Vamos a pensar que yo quiero estudiar una maestría y esta maestría implica que tengo que estudiar mucho. Sí. No tengo el hábito de la lectura. Si tuviera el hábito de la lectura sería más fácil. A mí me costó mucho trabajo como estudié la maestría. Precisamente. Por eso. Si tengo ese hábito, va a ser más fácil, pero si no lo tengo, tengo que crear ese hábito. Y estás de acuerdo que ese hábito, una vez que logre mi maestría, pues lo puedo conservar, se puede quedar. Entonces, el hábito ya es algo continuo que no va a caducar, digamos, puedes continuarlo.
La maestría sí tiene una fecha, tiene un periodo que hay que cumplir. Otro ejemplo sería correr un maratón. Para correr un maratón, suena fácil, o bueno, no es que suene fácil, pero suena a decir, bueno, pues lo puedo hacer en un año, o en 6 meses, en 8 meses lo puedo hacer. Sí, hay que revisar cómo andas de salud, cómo anda tu nutrición. Seguramente sí sería bueno asesorarte con algún profesional, algún nutriólogo. Si no quieres quedarte acostado en la mañana, pues contratas un coach para que también te esté te motive, motivando, que te esté pidiendo cuentas. Moviendo la zanahoria, como dicen, ¿no? Exacto. Y todo eso implica un proyecto. O sea, no es correr un maratón, sino, como dicen, no es el lograr algo, sino convertirte en la persona que tienes que ser para lograr ello. Eso es lo más importante, ¿no? A veces lo más difícil. Creo que a veces lo que nos cuesta para lograr una meta es qué tanto estamos dispuestos a pagar ese precio en convertirnos en la persona para llegar a esa meta. Entonces, a lo mejor queremos esa meta, ¿no? Por ejemplo, justo correr un maratón o bajar de peso, pero qué tanto estoy dispuesto yo a dejar de comer lo que no me funciona, levantarme temprano, contratar... Dormirme temprano, que a veces... Temprano. Sí, porque casi siempre se levantan a correr muy temprano, ¿no? Sí. Para aprovechar el día. Sí, habrá que sacrificar la fiesta, habrá que hacer varios cambios. Y como dices, no todos pagamos el precio, no todos estamos dispuestos. Sin embargo, ya cuando haces un plan y lo haces de esta manera, lo tienes más claro, lo tienes más definido y sobre todo ves esos puntos de apoyo que puede ser un coach, puede ser un amigo, puede ser una comunidad de corredores. Digo, estoy hablando en el ejemplo de correr. Eso es lo que te va a ayudar, ponerte como esos pequeños seguritos o candados para que no te vayas a salir, para que no te vayas a quedar. Eso es lo que puede ayudar. Entonces hay que identificar si lo que queremos hacer es un hábito o si es, le llaman un hito. Un hito sería esto de un viaje, una carrera. Una meta que se cumple y ya ahí quedó. Así es, sí. Comprar un auto, comprar una casa. Y está padre identificar todo lo que se tiene que desarrollar para llegar a ello. Y eso muchas veces está dentro de nuestras metas, porque a lo mejor yo quiero desarrollar el hábito de la lectura. Pero si no me apoyo en algo mayor, a lo mejor me va a costar trabajo. ¿Sí? O también puedo trabajar en esto de los hábitos y ponerme las 3 semanas que se dice que tardan en formarse los hábitos. Que dicen que son 21 días y los otros dicen que son 66. Yo, la verdad es que, hablando de experiencia propia, sí considero que para yo formarme un hábito, a mí funciona casi los 3 meses en mí. Que necesito como, porque en los 21 días yo apenas estoy como que empezando a encariñarme con ese hábito. Pero si lo dejo de hacer, sí es importante, que lo he comprobado. Cuando estás haciendo algo para adquirirlo, ese hábito, es que no le cortes ni un día, porque si le cortas un día, aun si sea a los 21 días o después, luego es como el cerebro vuelve, otra vez he escuchado eso, ¿no? Que el cerebro le da flojera hacer lo que es diferente. Entonces, cuando empiezas a agarrar otra vez la dinámica anterior, que el cerebro ya la tenía acostumbrada, por ejemplo, levantarte a cierta hora o comer cierto tipo de comida, te cuesta trabajo. Entonces, cuando se quieran hacer un hábito, no dejen ni un día. Y es como tener disciplina y a pesar de no tener nada de ganas es hacerlo y hacerlo y hacerlo hasta que ya fluya solo, ¿no? Sí, y yo creo que tiene mucho que ver también con el tipo de hábito que quieres desarrollar, porque habrá algunos que sean más fáciles, que nos motiven, que nos hagamos con gusto, otros que sí cuesten más trabajo, que sean sacrificio para muchos, como dices, a lo mejor el tema de la comida o levantarnos muy temprano. O la lectura. La lectura puede ser muy difícil. Ese no lo he adquirido yo todavía. Tiene mucho que ver con eso, que tanto te interesa, que tanto te gusta, y yo creo que ya dependerá también, cada uno somos diferentes, hay quienes lo podrán hacer en 21 días, otros más tiempo, otros en menos tiempo, pero sí identificarlo. Y esto de las metas, desglosarla en cuestiones más pequeñas, nos va a dar la clave, porque no sé si han escuchado el libro de Hábitos Atómicos. Sí, muy bueno. Nos habla de puntos o de tareas bien sencillas que nos van a ayudar a lograr resultados muy impactantes. Es lo mismo. Oye, te quería preguntar aquí, Álvaro, antes de seguir, justo hablas de 3 objetivos, ¿no? Pero primero son 2 preguntas. Una, ¿cómo definir bien un objetivo? ¿Y cuál es la diferencia entre objetivo y meta? O si son lo mismo, porque a lo mejor alguien que nos está viendo tiene esa duda, porque, oye, ¿es lo mismo o cómo los voy a definir? ¿En qué se diferencian? Muy bien. Buena pregunta, porque sí, muchas veces estamos confundidos, a veces pensamos que son sinónimos, o a veces los confundimos. En primera, las metas, estamos hablando de algo grande, algo mayor que queremos lograr dentro de nuestro año.
Y lo podemos ir desglosando y lo podemos ir estableciendo como objetivos que vamos a ir alcanzando. Por ejemplo, así una meta para entenderlo un poquito. Una meta que podamos poner en ese aspecto. Sí. Vamos viendo... Comprar un coche no sería meta. Comprar sí, un coche sería... ¿también podría ser una meta? Sí, podría ser una meta que vamos a desglosar. Y fíjate que en el taller precisamente vemos este ejemplo. Okay. Porque primero, bueno, hay que saber qué coche es, cuánto cuesta, cuánto dinero tenemos, con qué contamos, cuánto hay que ahorrar, en qué fecha, todo eso, ¿no? Hay varios aspectos que investigar antes de mover cualquier cosa. Que revisar el coche ahorita es bien fácil, ¿no? En el celular digo, quiero y ahí mismo puedo ver cuánto cuesta. Ya luego es el tema de ver cuánto tengo, cuánto puedo vender el coche que tengo. Eso es lo difícil, ¿no? Eso es lo difícil. Lo fácil es buscar ahorita en internet. Pero la meta es esa, cambiar mi coche. Cambiar mi coche por un coche deportivo, vamos pensando que para noviembre, ¿no? Un Tesla. Para noviembre, ándale, un Tesla. Un Tesla. Vamos viendo. Y ya cuando tenemos claro qué es lo que queremos hacer, en este caso comprar un coche, hay que definir muy bien la fecha. Porque si lo dejamos así nada más como para finales de año, no es lo mismo que decir para noviembre. Incluso si digo para noviembre, no es lo mismo que diga el 1 de noviembre o el día último. Sería importante hasta agarrar un calendario y si quieres decir si es sábado, si es domingo, si es lunes, ponerle la fecha. Puede ser primero, puede ser día último. Lo importante es que tengamos una fecha. Partiendo de ahí, podríamos revisar ya con cuánto contamos. Si voy a vender mi coche, ¿en cuánto lo puedo vender? Y ya que tengo claro con cuánto cuento y cuánto cuesta el otro, saco la diferencia y lo puedo dividir entre los meses que faltan de aquí a noviembre. Entonces, por ejemplo, si, no sé, vale 500 el coche y yo tengo 200 porque eso vale el mío o es el efectivo que a lo mejor yo cuento, me quedan 300. Y yo diría, o sea, me voy a comprar y tengo que poner el coche en específico, ¿no? Quiero un Honda Civic 2025 para el 31 de julio. Entonces, si yo pongo esa fecha y ya digo, ok, me faltan 300,000, entonces yo ya tengo que ver que me queda nada más parte de febrero, marzo, abril, mayo, junio, 5 meses para juntar los 300,000, o sea, serían 60,000 más o menos por mes. Así es. ¿Así más o menos? Sí. Wow. Si te fijas, no es lo mismo decir faltan 300,000 a decir faltan 60 este mes, y ve uno la manera. Y la verdad es que, mira, yo digo que el primer paso para lograr una meta es escribirla. Cuando la pones en papel y tinta, así sea con lápiz o con la pluma más fea, ya lo empiezas a materializar, porque ya empieza a existir como un plan y no nada más en tu cabeza. A mí me ha pasado que en algún momento he tenido ideas y proyectos y planes muy padres que de repente ya luego se me olvidan y digo, ¿y por qué no los escribí? ¿No? Tenemos que escribirlo. El caso de una meta es importante que lo plasmemos en papel. Te decía, no es lo mismo hacerlo en herramientas digitales, se puede hacer. Hay quienes ya son más hábiles y lo hacen. En el iPad, ¿no? Ándale, pueden hacerlo. Pero aquí lo interesante es que cuando lo escribes, cuando tomas nota, cuando lo dibujas, porque hay gente que incluso lo dibuja, incluso está esta herramienta del Vision Board, que sería como yo la hago. Una combinación, ¿verdad? Poner algo visual. Ahí en mi... Genial, pues esto puede ser como una combinación, o sea, no nada más poner la imagen, sino es lo que acabas de decir, sacar cuentas y revisarlos. Ahora entiendo, porque me hace falta hacer ese match. Tengo ahí el Vision, pero no tengo las metas. Es que, ¿sabes qué creo? No sé si a todos nos pasa. A veces sentimos como ese miedito de... A veces es parte del compromiso. Sí. Y también a veces como el decir a final de año, el ver que a lo mejor no palomeaste mucho puede llegar a sentirte como que te sientes quizá que no cumpliste con lo que te habías prometido, ¿no? Entonces, a lo mejor yo creo que por eso, en mi caso, a veces no plasmo todas las metas porque me da miedo quedar mal conmigo. Entonces, hago el Vision, todos los días me levanto en la mañana y lo veo y me proyecto y lo hago y lo hago y lo hago y digo, sí, se va a hacer. Y al final del año, pues digo, más o menos. Te digo, puede pasar eso, que perdamos de vista el tablero de control, le llamo yo, y es por lo que de repente abandonamos o ya no se hizo posible. ¿Estás de acuerdo que si vamos en el primer mes y todavía no alcanzamos los 60, pues hay que preocuparnos, ¿verdad? Porque ya viene el segundo mes. Sí. Pero si vamos bien el primer mes y dices, ya tengo 60, incluso un poquito más, pues te vas a sentir con la confianza y tomar acción en el momento, no esperar a que pasen los 6 meses para decir, pues no alcancé, ¿sí? Sino desde el primer momento estar evaluando, estar revisando. Hay que considerar esos indicadores. Decías, ¿cómo redacto una meta? Bueno, ya quedamos que la meta va a ser
el proyecto general, ¿no? Lo que queremos como lograr. el coche y todo. Luego lo vamos a dividir en diferentes puntos que sean como los objetivos que vamos a ir cumpliendo. Ok, entonces primero es la meta y luego son los objetivos. Ajá. Ok. Y estos los vas a ir logrando, pues más bien, esos los vas a ir definiendo conforme dividas la meta en la vas desglosando. Y te digo, hay unos muy simples como revisar cuánto cuesta el Honda Civic, otros qué versiones hay, otros hasta a lo mejor va a ser ir y probar el coche, ¿no? Sí, Eso sí, está fácil. Ajá. Ya lo que, Eso es lo más sencillo para visualizar. sí, ya lo que implica el tema de hacer cuentas y revisar los números. El esfuerzo. El esfuerzo y también cómo, porque a lo mejor dices, es que no puedo destinar 60,000 pesos, tendría que conseguir una fuente de trabajo nueva, una fuente de ingreso diferente. Y fíjate, suena muy complejo, suena poco probable, pero es como lo ha resuelto mucha gente. Como dicen, cuando empiezas a caminar se va armando el camino y sucede. Y a veces no es el Honda Civic, a veces es un coche mejor o a veces es un coche diferente, pero te sientes satisfecho por esa meta. Porque te moviste, ¿verdad? Exacto, sí, porque dices, mira, lo hice, lo logré, y aquí la cuestión sería el atrevernos a hacer algo, dijimos, ambicioso, pero también tú comentaste, hay que ser realistas para luego no decepcionarnos, porque hay algunos que somos muy perfeccionistas, muy exigentes, y tenemos que también aterrizar eso. Es el riesgo de cuando son muchas metas que dividimos nuestra energía y no alcanzamos a cumplirlas todas, entonces sí nos sentimos muy mal y luego ya no queremos volverlo a hacer. Aquí la clave sería esta, hay que hacerlo siendo ambiciosos, pero también siendo realistas. Que sea alcanzable, ¿no? Que es parte de... Que sea alcanzable también, otra característica. Porque a lo mejor te pones un vehículo que la diferencia, ponles 1,000,000 de pesos y tienes que ahorrar o generar 200,000 mensuales, pero si a lo mejor tu ingreso es de la mitad y no tienes manera en ese momento de generar otra fuente de ingresos porque ya estás como muy ocupado, pues entonces sabes, casi es un hecho que no lo vas a hacer en este año, o sea, a lo mejor te lo pones y en 2 años lo puedes lograr, pero al final vamos a acabar como frustrados, ¿no? De decir, híjole, no lo logré, pero ya desde que la estabas poniendo ya sabías que casi era un hecho que era muy complicado, ¿no? Sí, hay que, es jugar con eso, porque algunas las podemos tener ya casi resueltas, otras las podemos tener como que sean retadoras, y nos decidimos a buscar la manera de hacerlo. Y en ocasiones, fíjate, el tema del coche se convierte en cómo generar a lo mejor 20,000 pesos extra, que a lo mejor no se te había ocurrido, no te habías movido porque no estaba la idea del coche, llegas, consigues la meta del coche y sigues teniendo esa fuente de ingresos y dices, órale, qué padre, ¿no? Y a lo mejor ya ni siquiera quieres el coche, a lo mejor ya mejor te fuiste de vacaciones y ya dijiste, no, mejor me voy de vacaciones, ¿no? O sea, si a lo mejor ves que también tenías de meta irte de vacaciones, a, no sé, irte a Europa un mes y tenías lo del coche, ahí ya tú puedes jugar y decir, bueno, este dinero lo uso para acá o lo uso para allá, ¿no? Al final es una meta cumplida. Sí, y fíjate, esto, como comentas, yo sugeriría que no dejemos el plan para todo el año. Sí lo hagamos para todo el año, pero lo estemos revisando mensualmente, trimestralmente y sobre todo semestralmente, para saber cómo vamos. Porque en algunas empresas se utiliza ¿cómo se llama? Bueno, la del inicio es junta de arranque y luego hay otra a mitad del año, que es como precisamente para agarrar otra vez fuerza. La de inicio le llama kickoff, ¿no? Sí, es como el kickoff. Se me fue ahorita el nombre, pero ahí tienen un nombre que le llaman a la segunda reunión del año y es precisamente para levantar esos ánimos, para revisar cómo vamos, qué tenemos, qué nos falta. Y eso lo deberíamos hacer también de manera personal. Las empresas lo hacen, nosotros también deberíamos replicar eso porque es muy útil, es muy conveniente y es la manera de que tome más fuerza. Y eso también, ahorita que dices tú que lo deberíamos de replicar tanto en el trabajo como en la persona, es en los dos, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces somos muy organizados en el trabajo o en nuestro negocio. Y ahí sí, ¿no? Que las metas y llegamos a la meta de ventas y todo. Y en la vida personal no lo aplicamos porque a veces como que sentimos que como que no importa, pero al final también nosotros somos nuestra propia empresa, ¿no? Tenemos que cuidarnos y llegar a nuestras metas, porque si no al final vamos a estar muy contentos en el negocio, pero estamos descuidando la parte personal, que también es indispensable, ¿no? Muy importante, muy valiosa. Sí, definitivamente. Y yo creo que la clave, ahorita de lo que estamos platicando, es que para lograr esas metas, primero teniendo algo grande y luego desglosándolo, se van a convertir en pequeñas acciones, les digo, como el libro de hábitos atómicos, que tú vas a definir para que sean tu rutina diaria. Esta es la parte interesante. Si tú logras que esa meta grande se convierta en acciones pequeñas o en hábitos que logras insertar o implementar en tu vida, ahí está la clave. Porque sabemos que si seguimos ese camino, se va a dar. Y por ejemplo,
Si seguimos con lo del coche, digo, para ver un ejemplo de acción. Sí. Ya vi que tengo que generar 60,000 pesos al mes, ¿no? Y dentro de eso, un ejemplo de acciones para lograr los 60,000, ¿qué sería? Vamos pensando que yo me dedico a las ventas y ya tengo calculados mis ingresos, ya sé cuántos prospectos tengo que buscar por mes, ya sé cuántas citas, cuántos cierres. Vamos a hacer un espacio tal vez de 20 minutos, media hora, para sumarle un prospecto más. Y voy a dedicarle más tiempo a visitar a un cliente, a hacer llamadas, a mandar mensajes, a mandar correos. Esa acción la voy a hacer específicamente para apoyar mi meta. No es como algo de lo que ya hacía, sino va a ser algo específico, adicional para esa meta. Un prospecto más diario. Ándale, un prospecto más. Digo, cada quien tendría que verlo de qué manera, ¿no? Pero sí sería como hacer un extra que puedas implementarlo y que vaya siendo parte de tus actividades, de tu trabajo, para que lo vayas consiguiendo. Oye, está muy interesante, Álvaro, porque luego a veces siento que solamente nos enfocamos en ver las metas, ¿no? Y lo que decimos, ¿no? Al inicio de año nos ponemos así todo el listado. En mi negocio, no, pues incrementar las ventas un 20%, porque luego a veces decimos incrementar ventas, ¿no? Pero pues ¿cuánto, no? Exacto. 20%. Quiero bajar de peso, quiero bajar 5 kilos, quiero ir al gimnasio, quiero hacer ejercicio 3 veces al día. Sí, pero luego al final ahí también quiero preguntarte algo que creo que puede funcionar mucho en esto y que tú hablas, por eso te lo quiero preguntar. No, a veces nos perdemos o a veces como que no sabemos enfocar las actividades, pero también creo que a veces falta mucho de acá adentro y entonces hay algo que se llama decretos. Entonces ahí mi pregunta es, ¿los decretos funcionan aquí en este tipo de cosas de las metas o no tienen nada que ver? Sí, sí funciona. Mira, te decía que va de la mano con el Vision Board. Hace algunos años escuchamos este tema de un libro del secreto y a lo mejor algunos pensábamos que era mágico, ¿no? Así. Hay cosas muy padres que suceden. ¿no? Hay cosas muy padres que suceden y que las provocamos y de repente parecen mágicas. Así parecen. O sea, si hablamos con gente que ha logrado metas grandes, te va a decir así, pareció algo que sucedió, de algo nada, sobrenatural. ¿sí? Sin embargo, tiene mucho que ver con esto que comentamos, con nuestra convicción, con nuestra energía. Y es que cuando decretas algo y de veras lo sientes y lo vives, cambia tu energía. Y estamos hablando de hacer eso, de hacer un cambio que te transforme en otra persona. Realmente te sientes diferente. Y no es la magia, sino es eso que provocamos, que sí tiene mucho que ver. Digo, yo creo que mucho tiene que ver la energía que uno sienta, la energía que uno transmita. Y saber también que las cosas no van a ser perfectas, porque planear no significa que todo se va a ir por ese camino, sino simplemente es una guía, ¿no? Muchas veces cambian las cosas y a veces cambian para bien, ¿no? La verdad es que no es que esté mal el cambio, pero esto que tú comentas como los decretos, hay quien los escribe, hay quien los tiene a la vista, hay quien los lee o los repite. Es como, una forma de... Por ejemplo, el tuyo, ¿cuál sería tu decreto? Uno. A mí, bueno, lo que tiene que ver, claro. Sí, se puede saber porque así aprendemos y nos damos una guía. Claro, el mío tiene que ver con ser productivo y dejar una huella positiva en la gente con la que interactúo todos los días. ¿Sí? Eso tiene que ver, eso me hace sentir bien, eso me ayuda a mí también a conocerme y a ver la manera de, el tema de la productividad, lo comento, no es que diga uno que ya porque estás trabajando en eso nunca te falla, al contrario, la verdad es que a mí me gusta mucho dar el taller de administración del tiempo y manejo de agenda y esto de planeación de metas porque es algo que me cuesta trabajo, pero el tema de buscar la productividad, sí, lo practicas y me encanta cuando estoy en grupos, aprendo mucho de la gente y aprendo cosas que nunca se me habían ocurrido, ni he visto en ningún libro, ni nada, sino gente que de repente ha tenido ideas y le han funcionado y eso es muy, muy bueno, te sirve mucho. Y el tema de la productividad, te digo, a mí me cuesta trabajo. La verdad es que duré muchos años con el tema de la agenda y todo esto me cuesta trabajo porque traigo muchas cosas en mi mente y de repente me desenfoco, me distraigo. Sí, ándale, eso es lo que porque tenemos. Aparte tienes negocios y conozco a su esposa, entonces sé que se dedican a cosas creativas, entonces me puedo imaginar. Sí, y eso es algo que a muchos nos pasa, y más ahora con el tema digital, hay muchos distractores, pierdes el enfoque. Así es. Pero una de las claves que también ya ves es que a mí me gusta usar juegos de mesa. Así. Juegos de Así mesa, enseñan. de estrategia. En los talleres, precisamente ahorita que estamos viendo estos talleres de planeación de metas,
usamos juegos de estrategia, son juegos de estilo europeo, y los jugamos y de ahí aprendemos cómo hacer un plan, porque es lo mismo. En un juego tienes una meta, tienes que dividirlo en pedacitos. Muy interactivo. Ajá, y ya ahí vas haciendo como una analogía y vas viendo cómo lo hiciste en el juego y cómo podrías aplicarlo en tu vida, que esa es la parte. Ahorita nos platicas, Álvaro, porque en el diplomado nos enseñó mucho a través de cómo manejar la agenda y unos ejemplos. Sobre todo había como una tipo hoja de checklist que está muy bueno, entonces ahorita te voy a preguntar, porque creo que va a dar un taller pues, para que nos platique bien, porque la verdad es que yo necesito, sí, claro. Necesito, y ahorita con lo que estamos sabiendo. Aquí creo que muchos están igual y que tenemos que ir como que finalizando, no quiero, pero tenemos que ir finalizando. Si tenemos ya como que el plan y tenemos las metas, ¿no? Tengo estas 5 metas a lo mejor y luego los objetivos, ¿cómo no me pierdo y cómo arranco? Porque creo que a veces nos cuesta mucho, a algunas personas les va a costar plasmarlo, pero hay otras personas que a lo mejor lo plasman bien, pero les cuesta ejecutarlo. ¿Cómo saber, cómo arrancarlo y no sentirte como que vas a la deriva? O por dónde empiezo con todas las metas, cuál lo primero, cuál después. Bien, pues esto se trata de priorizar, precisamente como dices. Primero hay que desglosarlo. Vamos pensando que yo acabo de regresar de viaje, estuve una semana fuera, el día de ayer fue festivo, traigo un montón de cosas rezagadas. Y de repente dices, ¿por dónde comienzo? ¿No? O sea, son cosas que urgen, son cosas no me hubiera ido. Ándale, de repente dices, no me hubiera ido. Pero ya estamos aquí, el tema es hacer un listado de todo, así de todo. Esto de vaciar nuestra cabeza, nuestra mente en un papel, nos va a dar un descanso, nos va a dar otra óptica, lo vamos a ver desde afuera. Y entonces comenzamos a priorizar y ver qué es lo que tiene que ir arriba y en un momento dado, qué es lo que puede ser para mañana, para después, o incluso podríamos descartar. Eso nos va a ayudar mucho. Entonces tiene que ver con priorizar. Y sí, hay personas que a lo mejor nos cuesta trabajo el planear, nos cuesta trabajo el desglosarlo y decir, oye, pero es que ya quedamos que necesito más ingresos, pero ahora no sé qué sigue, o cómo lo hago. ¿Y ahora qué hago? Entonces hay que desglosarlo lo más posible y hay que convertir eso que tenemos que hacer en acciones, así sean acciones pequeñitas. Mira, hay personas que dicen, es que me cuesta mucho trabajo la lectura, no termino un libro completo. Si tú quieres hacer el hábito de la lectura, podrías dedicarle 15 minutos al día y te aseguro que con eso completas un libro al mes, que ya estaríamos arriba del promedio de muchos de la lectura. Sí, es verdad. Y es una realidad, si te pones a ver las páginas que alcanzas a leer en 15 minutos, si te pones a ver el tiempo que le vas a dedicar, pero la clave no nomás es que nos quedemos ahí, Isabel, hay que ponerle hora y hay que ponerlo en tu agenda, ¿sí? Si va a ser en la mañana, ¿a qué hora? Si va a ser en la noche, ¿a qué hora? Y respetar esos 15 minutos. O sea, son solo 15 minutos. Va muy ligado de la mano de la agenda, ¿verdad? Porque, o sea, hay quienes, por ejemplo, llevan muy bien su agenda, pero a lo mejor no trabajan con objetivos generales, sino a lo mejor es como ir viviendo al día. Entonces, creo que es algo muy importante y quiero cerrar el tema con una pregunta. Sí, claro. Que vamos a resumir algo. Si tú pudieras dar un consejo para los que estamos queriendo cumplir las metas, ¿cuál sería ese consejo que dices, con ya de ahí puedes partir? Hay que convertir tu meta en tu rutina diaria. Estamos hablando de transformarte para lograr algo. Entonces, así sean pequeñas acciones como esos 10, 15 minutos de lectura, tienes que ponerlo como parte de tu rutina. Y aunque cueste trabajo el hacer ejercicio, levantarnos temprano, acciones o incluso esto de conseguir un prospecto no es fácil. No. Dices, le dedico 20 minutos, media hora, a veces le dedicas 2 horas y no lo consigues. Pero buscas la manera y vas incluyendo en tu rutina, así como todo lo que haces todos los días, incluir esos puntos que necesitas para lograr la meta. Entonces yo creo que es cambiar tu rutina, hacerla diferente, apuntando hacia esa meta, sin ser tan drástico también, porque si tú te levantas tarde y luego quieres levantarte a las 5 de la mañana, cuesta trabajo y puede que uno deserte. Entonces sería eso, buscar que esa meta se convierta en una rutina diaria. Ok. Fíjate que creo que de ahí partimos. Yo conozco gente que se trabaja o maneja siempre con rutinas. Sí. Y generalmente esas personas son muy disciplinadas y son exitosas. O sea, es bueno aprender de lo que las personas hacen, que les funcionan. Y sí, yo veo a veces, en lo particular, a veces no me gustan tanto las rutinas, ¿no? Porque luego dicen, hay que hacer cosas diferentes, pero luego
te pones a ver las personas exitosas y la mayoría de ellas maneja una rutina porque dicen que así, tanto tu cerebro no se tarda en pensar, hasta, por ejemplo, mejor está Steve Jobs, que siempre traía la misma ropa, ¿no? Que él decía que hasta en eso ahorraba tiempo de estar pensando, porque hasta en eso como mujeres, por ejemplo, a veces te tardas en estar pensando, ¿no? Y es parte de la rutina y se te va el día, entonces sí creo que apoyo todo eso que dices y creo que lo tenemos que llevar como de tarea, que ser disciplinados teniendo una rutina y en esa rutina meter lo que vaya alineado a nuestros objetivos, ¿no? Sí, y la otra, si se puede, sí. hacerlo acompañado, apoyarte en un amigo, apoyarte en alguna comunidad, en algún grupo, eso te va a ayudar porque cuando lo dejamos para uno solo, de repente puede haber energía baja y se nos va. Entonces aquí si lo hacemos con alguien, si nos estamos acompañando y sobre todo si puedes encontrar una comunidad donde hay gente que tiene ideas similares o metas parecidas, pues hasta te van a ayudar también. Sí, fíjense que la comunidad ayuda mucho. Por ejemplo, estar aquí en cámara te genera como esa energía porque luego platicas con alguien y te dice, mira, ya estoy haciendo esto. Luego te encuentras a otra persona, ¿cómo vas? Porque luego cuando tú creas ese vínculo, ya entre ellos te van impulsando, ¿no? De cómo vas con tu proyecto que me dijiste. Yo voy a caminar todos los días en la mañana y tú dices, híjole, si él pudo, ni modo que yo no pueda, ¿no? Entonces ahí sí como que te van impulsando. Sí, eso es muy positivo. Muy positivo. Y quiero cerrar ahora sí ya con una pregunta que no tiene nada que ver con el tema, pero que para mí es importante hacerla porque, como te digo yo, aprendemos de todas las personas y sobre todo cuando vemos que son personas exitosas en lo que hacen, entonces quiero aprender de ti. Y la pregunta es, ¿qué hábito consideras que es esencial para tener éxito en cualquier área? La planeación, definitivamente. ¿Sí? Y la planeación. No se puede otra, no te... No estoy hablando del año, sino incluso de tu día o incluso de tu mañana. Yo creo que la planeación te ayuda mucho a optimizar el tiempo y también a conocer cuáles son tus alcances, tus capacidades, hasta dónde puedes salir de esa zona de confort y tener mayor control. Si te vas a tener una visión más clara y tus acciones también van a ser más satisfactorias. Wow, sí. Entonces, planear. Y, por ejemplo, ¿cada cuándo tú consideras que es bueno planear? Porque, no sé, a mí funciona, a veces veo toda la agenda del mes, ¿no? Y ahí planeo cada semana, cada mes, como cada cuándo es lo que consideras que es. ¿Y cómo lo aplicas tú? Yo lo aplico de manera semanal, porque las 52 semanas del año son iguales, los meses son diferentes, ya ves que empiezan en un día y otro. Entonces, lo que pasa con el año, que ya vas como en marzo, abril y dices, pues ya para el otro año, mejor así, ya dejamos los propósitos para el otro año. Si lo haces por semana, a mí lo que me gusta es que si es jueves y no has hecho nada bien y tu semana está muy mal, lo peor que puede pasar es que digas, el lunes vuelvo a empezar. Entonces no vas a esperar un mes, vas a esperar unos cuantos días. Bueno, y eso, buena forma de pensar. Sí, definitivamente eso es la clave. Y cuando haces tu planeación, pues ya tienes más claro en qué te vas a enfocar para esa semana. Y te digo, en el peor de los casos, vuelves a empezar, pero va a ser muy rápido y vas a poder retomar, no vas a tener que esperar tanto tiempo. Ok, Álvaro, pues muchísimas gracias. Quiero que nos cuentes de tu curso. Claro. Porque creo que sí va a ser importante para todos los que nos están viendo. Si tienen alguna duda, dejen el comentario y terminando el episodio, le contestamos ya sea Álvaro o yo de las dudas. Si es con él, pues bueno, él les va a responder sobre cualquier cosa de planeación, de metas y también alguna duda de un episodio o algo, con gusto pueden dejarnos comentarios. Sí, pues fíjate, hay una frase que me gusta que dice, no necesitas ser 1 de enero para que comiences a tomar acción. Yo creo que podemos comenzar en cualquier momento, pero ahorita estamos en principios de año, así que es muy buen pretexto. Sí. Tenemos el taller el 15 de febrero, que es sábado, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Es un taller de 4 horas. Primero vemos la revisión del año anterior, luego vemos el tema de las estrategias a través de juegos de mesa y luego vamos plasmando nuestro plan en hojas para irlo desglosando y luego lo llevamos a un planeador anual que está por semestre, por trimestre, por mes, para que ese sea nuestro tablero, para que sea nuestro indicador de velocidad, de gasolina y todo, lo tengamos a la vista y eso nos va a ayudar. Lo hemos aplicado ya en diferentes industrias y también de manera personal y ha sido muy bueno. Mucha gente nos dice que la funciona. No, por eso digo que tengo que ir ahí y también ya ustedes tenemos que estar ahí porque si no tenemos un plan y no sabemos cómo llevarlo a cabo y no tenemos como esa estructura, vamos a acabar el 2025 a lo mejor igual o quizá con la mitad o la tercera parte de las. Entonces creo que estamos en muy buen momento para aprender esa metodología. Entonces no se pierdan el taller. Y Álvaro, danos tus redes, tu contacto para que te pregunten. Mi número de mi WhatsApp es 33 31 37 7362.
33 31 37 7362. Me pueden encontrar en redes como Álvaro Ferreira O, ya sea en Instagram, en Facebook. También me pueden encontrar en LinkedIn. Y el taller es el sábado 15 de febrero, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Les digo, es un taller muy divertido y también se da esto de la comunidad, que es algo muy padre. Ya tenemos un grupo que ha tomado los talleres y se están también ahí apoyando. Bien. Ahí nos impulsamos. Jalando, impulsando. Entonces, si les interesa, por favor, contáctenme y lo platicamos. Con mucho gusto vemos para que estén ahí presentes. No, y me queda claro que Álvaro maneja sus talleres muy dinámicos, porque de verdad cuando en el diplomado nos puso a jugar, sí. Entonces el jugar te saca de la zona de estar analizando, entonces lo ves en el juego y al rato dices, es verdad, esto lo puedo aplicar de esta manera en la vida. Entonces, no se lo pierdan, pregúntenle, va a quedar aquí también en el episodio su teléfono para que le pregunten los temas de el costo y todo lo demás, ¿no? Que quisieran, sí, claro. Y un descuento. Algo, con gusto, ¿no? Sí, si nos dicen que nos vieron también aquí en este espacio, con gusto vamos viendo un descuento para que estén ahí con nosotros presentes. Muy bien, Álvaro, pues muchísimas gracias por estar aquí, gracias por hacer la patadita de la invitación. De la buena suerte. Todo, ¿no? El éxito. Muy bien. Muchas gracias y gracias a ustedes por habernos visto el día de hoy. Acuérdense que todos los miércoles tenemos un nuevo episodio para hablar de temas de emprendimiento, finanzas, salud y muchos temas más. Somos Team Broadcast, yo soy Isabel Muro, síganme en mis redes sociales y también sigan las redes de Team Broadcast. Quiero agradecer nuevamente a nuestro patrocinador que es Casa Huser, que él nos lleva a todas las redes sociales y además él se encarga de este podcast para que esté llegando hasta tu hogar, a tu celular o donde quiera que estés. Muchas gracias, nos vemos la próxima y adiós. Hasta luego. Team Broadcast, un proyecto especialmente para ti. Estilo de vida, emprendimiento, finanzas, salud y muchos temas más. Team Broadcast, un podcast creado para ti, para mí y para todos.